Muy buenas noches. Espero que hayan tenido un hermoso día. Bueno, espero que hayan tenido un agradable día en el nombre del Señor Jesús. Les saludo en el nombre de Cristo. Bueno, me presento una vez más para los que de pronto no me conocen. Me llamo William Prada. Me gusta dar enseñanzas bíblicas a través de este medio, sea por TikTok, Facebook y YouTube. Entonces en YouTube apenas estoy empezando a crear la página y espero que por favor más adelantico ahorita les digo el nombre de YouTube para que pues, si quieran ingresar allá a esa plataforma pues vean los videos y los compartan porque es de gran bendición y puede ser de gran bendición para aquella persona que lo necesite. Amén. Bueno, he querido tocar un tema desde hace ratico y es un tema que se discute mucho. Es un tema que se discute mucho. ¿Por qué? Porque en este mundo en la actualidad hay un evangelio, digamos, modernista. Un evangelio, digamos, que yo quiero ser evangélico a mi manera y así me siento bien y yo creo que estoy bien así, dirá la persona. Pero la pregunta es si el Señor Jesús, ¿será que aprueba que las mujeres se maquillen, se coloquen aretes, se pinten pulseras, cadenas, en fin? ¿Será que el Señor Jesús avala eso? ¿O será que no avala eso? ¿Por qué lo digo? Porque Dios es un Dios de orden. Y Él es un Dios justo. Entonces, este es un tema, digamos, que se discute mucho en el ámbito cristiano. Entonces, pero hay unos motivos, o este es uno de los motivos del por qué las mujeres de la iglesia del nombre, la iglesia pentecostal, son menospreciadas. Hay muchas mujeres que son menospreciadas, digamos, de parte de otras denominaciones. Que yo he visto que les dicen que ustedes por qué no se maquillan, que ustedes por qué no se arreglan, que mi pastor sí me deja maquillarme, que mi pastor sí me deja utilizar pantalón, que sí mi pastor me deja utilizar cadenas, etcétera, en fin. Entonces, eso es uno de los motivos de las hermanas de la iglesia del nombre que son menospreciadas, como ya lo dije, por otras denominaciones cristianas. Entonces, hay muchas mujeres que se sienten, obviamente, pues mal. ¿Y por qué se sienten mal? Porque debido a eso, pues se han apartado del Señor Jesús por ese pequeño tema. Y entonces, pues, y otras mujeres, pues, de una u otra manera, pues, usan maquillaje, pues, secretamente. Digamos, no mucho para que no se les note. ¿Ya? Entonces, por eso quiero tocar, digamos, este tema. ¿Será que el Señor Jesús avala o está de acuerdo que las mujeres utilicen maquillaje, se pinten, utilicen cadenas, collares, bueno, en fin, etcétera? Entonces, las denominaciones que avalan el uso del maquillaje, digamos, y el adorno,
digamos, en la mujer, digamos, están acusando a la iglesia del nombre, a la iglesia de Pentecostal, de ser legalistas o que son muy fanáticas, ¿ya? Entonces, que llevan ese evangelio al extremo y dicen que las mujeres, digamos, de la iglesia pentecostal se ven feas con, digamos, sin maquillaje. Entonces, empiezan ahí las otras mujeres de otras denominaciones a hacerlas sentir mal. Entonces, vamos a mirar si el Señor pues aprueba o no aprueba el maquillaje en las mujeres. Entonces, los pastores de otras denominaciones que defienden el uso del maquillaje y también pues los adornos, entonces ellos van a decir, digamos, que no hay evidencia bíblica que diga que el usar maquillaje sea pecado. Ellos van a decir eso. Entonces, ellos van a empezar a decir cosas, digamos, como eso, que no hay una cita bíblica que diga que se prohíba el maquillaje o que Dios lo prohíba. Entonces, o ellos también van a decir que el Señor Jesús ni sus apóstoles dijeron algo sobre eso, sobre el maquillaje. Entonces, ellos también de pronto van a decir que digamos que como, miremos que dice 1 Timoteo 2.9. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 2.9. Ellos pueden decir esto. Gálatas, vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo 2.9. Dice, conociendo esto, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. 1 Timoteo 2.9, perdón. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2.9 que la mujer no se debe ataviar ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos lujosos, esto lo decía solo para las mujeres de su época, que esto no es para las mujeres de ahora. Entonces, eso va a decir el pastor de otras denominaciones. Pero también, digamos, Pedro dijo, digamos, que vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, perdón, el apóstol Pablo, que no sea peinados ostentosos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, por ahí los pastores de otras denominaciones se basan diciendo eso, que porque el apóstol Pablo lo dijo, que fue para esa época, no fue para en estos tiempos. Pero vamos a aclarar algo. ¿Qué significa la palabra atavio? ¿Qué significa la palabra atavio? Porque aquí lo dice, asimismo que las mujeres se atavíen. ¿Qué significa la palabra atavio? La palabra atavio significa es arreglarse o adornarse. Eso significa. Entonces, que para aquellos que dicen que lo que Pablo dijo, que las mujeres no se deben ataviar o arreglarse, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perlas, ni vestidos lujosos, era solo para su época. Esas personas que dicen eso, esas personas que hacen creer
a las mujeres de su iglesia, se están equivocando. ¿Por qué lo digo? Primeramente porque no hay que tomar un texto y decir que eso era para solamente el tiempo pasado. No, ahí se están equivocando. Primeramente porque el Señor Jesús dijo que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es decir, para aquellos que también dicen que esa palabra fue solamente para el tiempo de ellos, no, eso también es para el tiempo de ahora. Entonces, para aquellos que dicen que Pedro dijo que las mujeres podrían ataviarse o arreglarse o adornarse colocándose adornos en el cuerpo como aretes, cadenas, ya que él dice que el atavio es el interior del corazón, mienten. Pedro dice que vuestro atavío no sea en el extremo. Eso dice el apóstol Pedro. Entonces, cuando dice que no sea en el extremo, es un rotundo negación para no usar adornos de oro en el cuerpo. Porque eso lo dice la Escritura, el apóstol Pedro lo dice. ¿Qué nos dice? Vamos a mirar qué nos dice. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Miremos lo que nos dice. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 4. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 4? Dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Ya? Entonces, mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí ve? El no ataviarse o arreglarse, digamos, eso es lo que está diciendo. Entonces, y si vemos 1 Timoteo 2:9, también lo dice el apóstol Pablo, habla sobre el ataviarse, que es arreglarse o adornarse, que dice que de adornos de oro, o de perlas, o de vestidos lujosos, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo? El atavío es muy importante, ojo con el atavío, ¿ya? Cuando esas mujeres se colocan lo que es collares, aretes, en los cuerpos de las mujeres, no es solo de época, ni de esa época, es también de esta época. O sea, no se debe solamente basar que si su pastor le dice que no, que eso solamente fue en la época de los apóstoles. No, eso también es para esta época. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto es más antiguo de lo que parece. No solamente en la época de los apóstoles, sino que viene del Antiguo Testamento también. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? O sea, se puede decir ciertamente que el uso de adornos de oro y otros materiales en el cuerpo vino de la mano con el inicio de la humanidad. Y ahorita pues vamos a verlo. Ahorita pues vamos a ver eso. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Será que el apóstol Pablo y Pedro se inventaron ellos esa prohibición para las mujeres? ¿Qué dirán?
¿Será que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro se inventaron eso? Pues la respuesta es no. Ni Pedro ni Pablo se inventaron que la mujer no puede colocarse o arreglarse en su cuerpo, digamos, adornos o perlas. No, ellos usaron las escrituras para manifestar eso. Ellos no se lo inventaron. Acuérdense que la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que esas palabras que dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en su época no van a pasar de moda, van a seguir vigentes. Pero como yo les dije al principio, que hoy en día pues las personas, las cristianas, las que se hacen llamar cristianas, las que se colocan que sus aretes, que se pintan, que se ponen collares, están manejando un evangelio a su acomodo, no como lo dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesús es un Dios de orden, como ya lo dije, es un Dios de orden. Además, dice la Escritura que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿será que el Señor Jesús, será que aprueba que la mujer cristiana debe maquillarse? ¿Será que el Señor Jesús aprueba que la mujer cristiana debe utilizar cadenas, pulseras? ¿Será que el Señor aprueba eso? O hasta el tatuarse. Porque hay mujeres cristianas que ya saben que no lo deben hacer y son bautizadas, se siguen tatuando. Y lo digo ¿por qué? Porque conozco mujeres que son de la iglesia, o sea, son cristianas, ya son bautizadas, pero siguen, digamos, colocándose aretes, collares, se siguen tatuando. Entonces vamos a mirar si el Señor Jesús aprueba todo eso. ¿Ya? Entonces, como ya le dije, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro no se inventaron eso. La única manera que ellos utilizaron eso fue porque, o lo dijeron, fue porque son inspirados por Dios. Por eso dice la Escritura, que la Escritura fue inspirada por Dios. Entonces, ellos solamente fueron instrumentos para escribir lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Amén. Entonces, vamos a mirar que en la época de la ley de los profetas, en el Antiguo Testamento, Pablo dijo que creía todo lo que estaba escrito en esas escrituras. Y él enseñó de Jesús fue basado en las escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a mirar Hechos 24:14. Hechos capítulo 24, versículo 14. Mire qué nos dice el apóstol Pablo. Hechos 24:14. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús. Dice, pero esto te confieso, que el camino... 24 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas. Mira lo que dice, creyendo todas las cosas, no una sola parte, sino dice creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Mira lo que dice, creyendo todas las cosas, no una parte.
No que esto sí lo quiero hacer y esto no lo quiero hacer. Alabanzas así. ¿Sí ves? Entonces, por eso lo digo. El apóstol Pablo habló del Señor Jesús fue con el Antiguo Testamento. Miremos qué dice Hechos 28-23. ¿Qué nos dicen? Dice la Escritura: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El apóstol Pablo. Entonces, sí ve que nos damos cuenta que el apóstol Pablo hablaba del Señor Jesús, era en el Antiguo Testamento. Otra cosa, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces, miramos que lo que decía el apóstol Pablo aquí, diciendo que hablaba, dice, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Mira lo que dice. Entonces, Pablo dijo que todo lo que allí estaba escrito, lo que estaba escrito, es para amonestarnos a nosotros. ¿Qué nos dice Primera de Corintios? Primera de Corintios. Miremos qué nos dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, si no estoy mal, dice, mira lo que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. Mira lo que dice. Entonces, estas cosas son para nosotros, no como dicen por ahí otras denominaciones, que no, que eso fue para el pueblo antiguo, que eso fue para la época de los apóstoles. No, no, porque la palabra del Señor es clara, dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si no pasará es porque nunca va a pasar. Nunca va a pasar de moda la escritura. Por ejemplo, digo, esta escritura no pasará de moda. Amén. Entonces, ¿sí ve lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que estas palabras son para nosotros, para amonestarnos. Entonces, el apóstol Pedro dijo que tenemos también la palabra profética más segura. Miremos qué nos dice. Miremos qué nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:19. Perdón, 1:19. Dice la escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que esta palabra la tenemos segura. Es una palabra segura, no hay que dudar de ella. Entonces, si miramos el versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Ves lo que dice? Miren lo que dice: entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, las personas no pueden interpretar esto a su acomodo, es como lo dice la Escritura. Y si miramos el versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Entonces, esto no fue idea del apóstol Pablo ni el apóstol Pedro al decir que las mujeres no deben, digamos, como dice la Escritura, digamos, ataviarse, como lo dice la Escritura, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Eso no son inventos de ellos. Ahora, entonces, como vemos, tanto Pablo como Pedro basaron sus enseñanzas en los profetas para enseñar a la iglesia de lo que no se debe hacer. Y en estas escrituras, los profetas, donde Dios ordena que la mujer no debe colocarse o ataviarse, que es arreglarse o adornarse, de ningún adorno de oro, ni mucho menos maquillarse. Miremos en el Antiguo Testamento donde lo dice. ¿Por qué el pueblo de Israel fue destruido? Por esas costumbres, las cuales Dios no les había mandado. Dios no les había mandado. ¿Qué nos dice Ezequiel capítulo 11? Miremos qué nos dice Ezequiel capítulo 11. Por eso es que el pueblo de Israel sufrió. Miremos qué nos dice Ezequiel. ¿Qué nos dice el profeta Ezequiel? Alabanzas al Señor. A ver qué nos dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 11. Miremos qué nos dice. Mira lo que dice el nombre del Señor Jesús. Ezequiel capítulo 11, versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Vuelvo y lo leo. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. O sea, el pueblo de Israel se dejó guiar por costumbres de otros pueblos, cosa que el Señor no les mandó a hacer. Y el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento, Dios, Jehová, no mandó a ninguna mujer a colocarse adornos de oro, ni de plata, ni mucho menos maquillarse. Pero lo que está pasando hoy en día es que la gente piensa que como estas escrituras, la palabra de Dios, para unas cosas, como dice la escritura, retener lo bueno y aborrecer lo malo. Y hay personas que dicen que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso está en Isaías. Entonces están haciendo lo contrario. Y esas personas piensan que están llevando un evangelio como lo dice la escritura, pero no es así. Por eso vamos a mirar si Dios mandó a que la mujer utilizara maquillaje. A ver qué nos dice la escritura.
Ya miramos en Ezequiel capítulo 11, versículo 12, que dice Jehová que porque no andaron en los estatutos de él, ni en los decretos de él, fue a costumbres de otras naciones que lo rodeaban. Isaías capítulo 2, versículo 6, ¿qué nos dice? Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Mira lo que dice, palabra fuerte, palabra fuerte. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, dice, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Eso es lo que está diciendo, costumbres traídas del oriente. Entonces, ¿qué más dicen? Y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Por eso es que el pueblo de Israel desobedecía a Dios, porque se dejaban llenar de costumbres que no eran agradables ante Dios. Y hoy en día está pasando eso. Por eso es que hay creencias que dicen, no es que si yo me echo la cruz, me va a proteger, ¿y por qué lo hace? No, porque así me dicen que lo hagan, así está bien. No, esos son costumbres paganas. Lo que pasa es que a la gente no les gusta investigar, no les gusta leer, y por eso, porque el uno le dijo eso, el otro va a repetirlo y el otro va a decirle al otro. Entonces, es por eso. Pero si la gente se pusiera a investigar, a leer el por qué lo dice ahí. Ojo, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en griego, en hebreo. Entonces, la gente piensa que la Biblia fue escrita en español. No es así. Ay, pobre Jesús. Ay. Entonces, como leemos, hay unas costumbres que tomó el pueblo de Israel del oriente, digamos, de las naciones orientales, las cuales Dios no les mandó. Es más, por esas costumbres que ellos tomaron para sí, Dios los abandonó. Dios los abandonó. Miremos cuáles eran las costumbres que tomaron los hijos de Israel de otras naciones para ponerlas por obra, por las cuales Dios los abandonó. ¿Qué dice Ezequiel 23:35? Dice la escritura en el nombre de Jesús, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus oídos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Tremendo. ¿Qué más dice? Versículo 38. Aún esto me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Mira lo que dice, y profanaron mis días de reposo. Versículo 39. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos,
entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y he aquí vinieron. Y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos. Ojo lo que dicen. Ojo lo que dicen. Miren lo que dicen. Y además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales habían sido enviado mensajero, y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos. Versículo 41. Y te sentaste sobre suntuosos estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Tremendo. Versículo 42, perdón. Y se oyó en ella voz de compañía que se sobrelazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Versículo 43. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Jeremías 4, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 4? Miremos qué nos dice Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 27 en adelante. Dicen, porque así dijo Jehová. ¿Quién es Jehová? El único Dios, el Padre. Jehová, que es Jesucristo. Amén. Jeremías capítulo 4, versículo 27 en adelante dice así. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Amén. ¿Qué más dice? Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Mira lo que dice, versículo 29. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad, entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos, todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador ninguno. Versículo 30, ¿qué nos dice? Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Mira lo que dice. ¿Se ve lo que dice? Entonces, mira lo que está diciendo aquí. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Eso es lo que dice. Como vemos, el pueblo de Israel tomó la costumbre de otras naciones, las cuales Dios dice que eran los amantes de Israel.
en el verso 30 lo está diciendo. De pintarse los ojos, de ataviarse. ¿Qué es ataviarse? Adornarse o arreglarse. Con no arreglarse, digamos, que una mujer no se puede arreglar. Claro, una mujer se puede ver linda para su esposo, para ella quiere ver linda, pero el ataviarse, que es adornarse o arreglarse con adornos de oro, como lo dice la escritura, digamos, por eso el pueblo de Israel tomaba esas costumbres y en el verso 30 lo está diciendo, se pintaban con adornos de oro, como lo dice también el profeta Ezequiel, en Ezequiel 23:40 y Jeremías 4:30. Pero ¿cómo podemos leer esto de dos profetas? Digamos, a Dios no le agradó, ya que obviamente Él no Él no está de acuerdo con eso. ¿Ya? A Dios esto no le agrada, ni le agradó en ese tiempo. ¿Quiénes eran los amantes? Como lo dice aquí. En el verso 30 dice, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. ¿Quiénes eran los amantes? Miremos qué dice Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 31 al 36. Miremos qué nos dice. Oh generación, atened vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la Virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Verso 36. Para que discurres, tanto ha cambiado tus caminos, también serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. Eso es lo que dice. ¿Quién eran los amantes? ¿Quiénes eran los amantes? Egipto y Asiria. ¿Qué aprendió Israel del pueblo de Egipto? Pintura y ropa. ¿Y qué aprendió Israel de Asiria? Collares y joyeles. Eso aprendieron. Vuelvo y lo digo. Israel aprendió de Egipto la pintura y la ropa. Y aprendió de Asiria collares y joyeles. Entonces ellos metieron esas costumbres en el pueblo de Dios. Y por esto Dios castigaba al pueblo de Israel. Entonces, por el uso del maquillaje y adornarse o arreglarse, que es ataviarse con elementos de oro, Dios castiga a Israel. Eso es. Entonces, en Ezequiel capítulo 23, verso 40, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la escritura? Miremos qué nos dice la escritura en Ezequiel 23.
Ezequiel capítulo 23, verso 40. Dice la escritura, además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Amén. Eso ya lo dijimos. Alabanzas al Señor. ¿Ves? Entonces, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron del pueblo de Egipto? Pintura y ropa. Y de Asiria, collares. Amén. Entonces, si miramos en el versículo 46 al 49, mira qué nos dice. Por lo cual, dice, por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a tribulación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y a sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Eso es lo que está diciendo. Versículo 49. Y sobre vosotras pondrán vuestras perseveridades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, miremos que Isaías capítulo 3, verso 16. En Isaías capítulo 3, verso 16, ¿qué nos dice? Vamos a ver que Dios quitará esta costumbre del pueblo de Israel. Por eso esta enseñanza es si será que Dios aprueba que la mujer se maquille, que la mujer utilice collares, cadenas, etcétera. Estamos mirando que Dios no aprueba eso. Que lo que hicieron fue el pueblo de Israel fue tomar costumbres de otras naciones, y eso fue lo que introdujeron al pueblo de Dios. Por eso es que Dios los castigaba por tomar costumbres que no habían de haber hecho. Si miramos Isaías capítulo 3, miremos Isaías capítulo 3. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 3? Isaías capítulo 3, verso 16. Dice la escritura en el nombre del Señor Jesús. Dice así. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrán hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y de quemadura en vez de hermosura.
Tremendo, tremendo. Y sus puertas y sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Amén. Tremendo, tremendo lo que dice. Entonces, como podemos ver, Dios no mandó a Israel que sus mujeres se pintasen, ni se adornasen con joyas, ni adornos de oro. Eso no lo mandó Dios. Antes, al contrario, ellos por aceptar estas costumbres entre sus mujeres, Dios los castigó. ¿Con qué los castigó? Con el exilio. Además, Dios les dice que quitará esta costumbre entre las mujeres y que los hombres serían muertos a espada. Isaías 3, 16 al 26. Mira lo que dice. Isaías 3, versículo 16. Eso es lo que dice. Al 26. Eso es lo que dice. Entonces, hay que analizar algo. En Ezequiel 23, capítulo donde Dios denuncia, digamos, las costumbres del pueblo de Israel de pintarse y adornarse con joyas. Y esto es lo que vamos a analizar. En el verso 40, Dios denuncia a Israel esas costumbres de pintarse y de adornarse o arreglarse con joyas. Vamos a leerlo, ya lo leímos. Versículo 40 dice: además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos. Dice: y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre su suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Eso es lo que está diciendo. Y en los versos 48 y 49 miramos que Dios castigará al pueblo de Israel y a sus mujeres por las costumbres de sus mujeres de pintarse y de adornarse con joyas. Amén. Alabanzas al Señor. Dios les dice que esta conducta es como pecado de idolatría, y así lo dice en el versículo 48 y 49 de Ezequiel. Miren lo que dicen, 48. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. O sea que las mujeres iban a escarmentar. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. O sea que todo lo que ellos estaban haciendo, el pintarse, el ataviarse, el colocarse collares, eso era pura idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Entonces, pregunta: ¿por qué Dios dice que el maquillaje y el ataviarse de joyas es como pecado de idolatría? ¿Por qué? Muy sencillo. La Escritura dice que todo lo que el hombre sacrifica, lo sacrifica a los demonios. Y que la idolatría es sacrificio de los demonios. Miremos 1 Corintios capítulo 10, verso 20. ¿Qué nos dice? 1 Corintios 10, 20. Dice así en el nombre del Señor Jesús: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Eso es lo que está diciendo. Mira lo que dice, versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. No lo dice Prada, lo dice el apóstol Pablo. Por eso, miren lo que dicen.
Todo eso es sacrificio a los demonios. ¿Qué nos dice Apocalipsis 9:20? Apocalipsis 9:20, ¿qué nos dice? Mira lo que dice en el nombre del Señor Jesús. Y los otros hombres fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Mira lo que dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No solamente los collares, ni las pulseras, ni los collarines, ni las manillas, ni el pintarse, eso es idolatría. Ya sabemos otras clases de idolatría. Los que, digamos, en la iglesia tradicional, esos muñequitos que andan por ahí, eso es idolatría. Aunque ellos digan que no, eso es idolatría. Entonces, ¿qué más nos dice la Escritura? Mira lo que dice, y fueron precisamente los demonios los que le enseñaron a los hombres y a las mujeres acerca de cómo trabajar la plata y el oro para convertirlos en joyas. Ojo, fueron precisamente los demonios los que le enseñaron a los hombres y a las mujeres cómo trabajar la plata y el oro para convertirlos en joyas. Y además les enseñaron acerca del maquillaje. ¿Dónde encontramos esto? Génesis capítulo 1, versículo 22 al 24, libro de Enoc. ¿Ya? Entonces, fue usado por los primeros cristianos como fuente de inspiración para sus enseñanzas. Los primeros cristianos tuvieron gran aprecio por el libro de Enoc, como lo atestiguan las epístolas canónicas de Judas, capítulo 6 y 14 al 16. Segunda de Pedro 2:4. Digamos, estos dos apóstoles usan pasajes del libro de Enoc, las que en las citas para enseñar en sus epístolas universales a la iglesia. Por lo tanto, si alguno quiere descalificar el testimonio que Enoc da de origen del maquillaje y de los adornos y joyas, no lo podrá hacer, ya que los apóstoles usaron este libro. Entonces, si miramos qué dijo Enoc, enseñó que los ángeles caídos, es decir, los demonios, le trajeron el maquillaje y los atavios de oro a los hombres y mujeres. Si miramos el libro de Enoc en el capítulo 1, Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, porque los escuché, he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Eso dijo Enoc, digamos. Y en el capítulo 8 dice: y Asa, él enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y le mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo liso. Y en lo que respecta a la plata, a repuljarla para brazaletes y otros adornos. Entonces, si usted tiene por allá la mano o se le hace fácil, busque el libro de Enoc. Busque el libro de Enoc. Entonces, si estamos mirando, el tema de esta noche es: ¿será que el Señor Jesús aprueba el maquillaje de las mujeres? Dios no aprueba eso.
Eso es pura idolatría, como ya lo hemos visto. Eso es pura idolatría. Entonces, en conclusión, podemos decir que el usar, digamos, que las mujeres al usar el maquillaje y colocarse adornos como cadenas, areticos, etcétera, es un pecado de idolatría. Y la idolatría es una abominación delante de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es idolatría? Abominación. Estas costumbres delante de Él, y por eso era el castigo para el pueblo de Israel. Entonces, si miramos que el pueblo de Israel, como el pueblo elegido de Dios, pero el pueblo de Israel era muy desobediente, por eso eran las costumbres que ellos tomaban de otros lugares, de otras naciones, y ellos metían esas costumbres, la metían al pueblo de ellos, y por eso pues Dios se enfadaba mucho con ellos. Y como usar maquillaje de adornos en el cuerpo también es contaminar el santuario de Dios, porque si todos sabemos que esto es templo de Dios, del Espíritu Santo, ¿ya? Debemos recordar que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Mujeres, hermanas de la iglesia, hermanas de la iglesia del nombre, digamos, si ustedes lo están haciendo, pídanle al Señor Jesús que les quite eso, porque eso no está bien delante de Dios. Eso es idolatría. Y de la idolatría es abominación delante de Dios. Por eso, como yo le dije al principio, hay personas que llevan un evangelio a su manera, no como lo dice la Escritura. Y Dios no aprobó el maquillaje, al contrario, Dios aborrecía todas esas cosas. Y ya vimos por las Escrituras que Dios castigaba todo eso. Y si miramos nosotros que somos templo del Espíritu Santo, ¿qué nos dice 1 Corintios 3:16? ¿Qué nos dice 1 Corintios 3:16? ¿Qué nos dice? Miremos qué nos dice. 1 Corintios 3:16, ¿y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira lo que dice. Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Hermana, ¿tú no sabes que eres templo de Dios? Sépalo, tú eres templo de Dios. Al bautizarte, ya es templo de Dios. No es que el bautizarse es para ser templo de Dios, no, el bautismo es para el perdón de pecados, pero ya habita el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y cómo vas a contaminar tu cuerpo con collares, con aretes, con maquillándote, sabiendo que eso no lo permite Dios? Mira lo que dice. ¿O no sabéis que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si tú quieres ir al cielo, tienes que ser santa. Y acuérdate que en Apocalipsis dice que ninguna cosa inmunda entra al cielo. Ninguna cosa inmunda entra al reino de los cielos. Entonces, esta era la enseñanza que yo quería mostrarles, amigos, hermanos. Y por favor, yo sé que es un tema un poco fuerte, digamos, por sus
o sus creencias, pero hay que ser así. La Biblia es para eso. Dice la Escritura que la Biblia es para corregir, redarguir y enseñar. Entonces, si les gustó este video, me gustaría que lo compartieran para que por favor le llegara este video a otra persona para que sea de gran bendición. Entonces, por favor, compártalo, no le cuesta nada, compártalo. Y así poder llegar, obviamente, a muchas personas que de pronto, digamos, no saben de esto y sea de bendición para ellos. Entonces, que tengan una feliz noche, que el Señor Jesús les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Paz de Cristo.